Eso está muy bien. Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar acerca de la situación política del país, las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro que se tradujeron simple y llanamente en el cambio de una silla para otra de los integrantes del gabinete, y para ello lo vamos a hacer con el doctor Benigno Alarcón. Él es abogado, también presidente del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Internacional Económico, en Gerencia Pública, en procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Muchísimas gracias, Benigno, por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Cuál es la lectura general de los anuncios que se les calificaron como sacudón, pero que ha sido objeto hasta de chistes por parte de la población? José Vicente, ante nada, bueno, muchísimas gracias por tenerme en el programa y por esta oportunidad de compartir con tu audiencia. Yo creo que, nos colocamos en una posición difícil a horas de haberse hecho estos anuncios, porque si bien creo que las expectativas no se cumplieron, la gente estaba esperando que se anunciaran medidas en lo económico y eso no se hizo, sí hay ciertas cosas que creo que hay que empezar a ver con cuidado, ¿no? Evidentemente ayer no hubo ningún sacudón económico, lo que sí hubo fue una redistribución de poder político dentro del mismo gobierno. Y quizás la noticia más resaltante del día de hoy es la salida de Ramírez de PDVSA, que para todo el mundo pues termina de alguna manera generando muchas dudas y muchos cuestionamientos de por qué ese cambio después de tantos años, y la incorporación de un miembro de la familia Chávez, que de alguna manera no estaban participando en el actual gobierno, ahora con un cargo tan importante como es justamente el Ministerio de Petróleo y Minas. Entonces ahí hay que básicamente darle la lectura a lo que es esa redistribución de poder. Creo que el otro tema que no se puede perder de vista es cómo toda la parte que corresponde a las decisiones económicas se está concentrando en manos de quien era ministro de Finanzas, de Marcos Torres, que termina siendo, hay que recordar que Marcos Torres es un general, y Marcos Torres viene de trabajar en el sector bancario público, primero controlando a los bancos del Estado y después desde el Ministerio de Finanzas controlando la banca del Estado, pero además las decisiones que tienen que ver con lo financiero. Y ahora al frente de esta vicepresidencia, lo que le da muchísimo más poder. Entonces uno, la pregunta que se hace es si hay una redistribución de poder político dentro del gobierno, ¿con qué intención se hace esa redistribución de poder político? Y yo creo que justamente eso es lo que hay que ver con cuidado. A propósito de estas palabras iniciales, quiero hacer hincapié en dos aspectos que ha mencionado Benigno Alarcón. ¿Cuál es la lectura que le da Benigno Alarcón a la redistribución de poder que se efectuó en la cadena del presidente Maduro? Bueno, una lectura sin lugar a dudas es que ante la debilidad política de Maduro que han venido de alguna manera resaltando los últimos estudios de campo que han venido haciendo encuestadoras como Data Analysis, Consultores 21, la misma empresa IVAT que el gobierno utiliza con muchísima frecuencia, el gobierno tiene que buscar de alguna manera aliados que permitan de alguna manera la estabilidad en el poder. Entonces, cuando tú eres muy débil como líder, cosa que no pasaba con Chávez en su momento, tú tienes que de alguna manera redistribuir el poder para que montes a mucha gente en ese barco y remen en la misma dirección, para que al final del día los costos políticos para todos sean los mismos, no solamente para quien está en la cabeza del gobierno. Y después, por el otro lado, llama la atención de que uno de los sectores que ha venido ganando desde, yo diría que desde hace algún tiempo para acá, cuotas especiales de poder es el sector militar, que cada día está más involucrado en la toma de decisiones, está más involucrado en el juego político per se y no solamente en las atribuciones que normalmente les ha correspondido al sector militar. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, hay que interpretarlo justamente como una altísima dependencia de Maduro hacia el sector militar. El otro aspecto que comente, por favor, a propósito de las palabras iniciales. Es cierto que el área económica se coloca en manos de un general que se le da mayor poder, pero también es cierto que otros generales como García Plaza, que estaban en alimentación, son desplazados. Bueno, también hay que recordar que dentro del sector militar hay sus propias luchas por el poder y yo desconozco cuál es la relación de Plaza con el general Marcos Torres, pero indudablemente tú tienes dos actores principales en este gobierno, como es el ministro de Interior y Justicia
Rodríguez Torres y como es el caso del ministro de Finanzas. Entonces habría que ver qué lectura se le puede dar al desplazamiento de otros militares. Pero no tengo ninguna duda de que el sector militar hoy en día tiene un protagonismo y un poder que nunca antes han tenido y que inclusive no lo tuvieron con Chávez. Lo que hay que ver con cuidado es que en la medida que ese sector tiene poder, también va de alguna manera a pagar los costos políticos de las decisiones que no sean tomadas de manera eficiente y que no sean implementadas de manera eficiente. Bien, es cierto que la expectativa estaba en el área económica, que prácticamente no se menciona mayor cosa. ¿Hasta cuándo el presidente puede torear la realidad económica del país simple y llanamente con movimientos políticos? José Vicente, yo creo, como te decía al principio, quizás es temprano para tratar de adivinar un poco la intención que hay detrás de esta redistribución de poder, pero la impresión que yo tengo es que pudiera suceder, yo veo inevitable que el gobierno haga algunos cambios en materia económica, primero por su propia sobrevivencia, ni tan siquiera porque estén convencidos, pero posiblemente quienes tenían en sus manos la toma de esas decisiones o no estaban dispuestas a hacerlo por el alto costo político que tiene, ni sentían que tenían el poder de alguna manera para lidiar con las consecuencias de esa toma de decisiones. Entonces yo creo que la salida de Ramírez de lo que es la parte económica del gobierno, de lo que es la vicepresidencia económica, no necesariamente implica que ciertas medidas no se van a dar. Puede implicar justamente el hecho de que se está poniendo esa ejecución de esa medida en manos de otros que sí pueden tener mayor poder para imponer y para lidiar con las consecuencias de esas medidas. Pero evidentemente esto es puramente especulativo, pudiera ser así como pudiera no serlo, pero esa puede ser una posible explicación. No hay que olvidar que una persona que se mantiene en el Banco Central, como es Nelson Merente, siempre apoyó la toma de esas medidas. Y yo creo que Marcos Torres nunca ha estado muy lejano a esas medidas que previamente se anunciaron, que tenían que ver con aumento de gasolina, que tenían que ver con unificación de tasas de cambio. Entonces yo creo que necesariamente haber quitado a Ramírez de allí no implica necesariamente que se aborta ese plan. Pudiera ser que ese plan continúe adelante, pero que continúe con nuevos actores, pero habría que ver qué pasa. La otra cosa que es importante, José Vicente, es que en esta redistribución de poder político se está redistribuyendo también el poder para la toma de decisiones económicas, donde se concentra todo en un solo fondo dependiente del Banco Central, y al final el Banco Central de alguna manera también depende de este vicepresidente en lo económico, con lo cual el poder de PDVSA para controlar fondos se reduce de manera dramática, a pesar de que al frente de PDVSA queda una persona íntimamente ligada a Ramírez, como es el caso de Elías del Pino, un hombre de la absoluta confianza de Ramírez, pero por el otro lado queda PDVSA muy reducida en el control, digamos, de lo económico en relación a esa toma de decisiones y en el control de los recursos. Pero por el otro lado, y eso creo que también es muy importante, creo que los nombramientos ayer expresan una especial preocupación por reordenar todo el tema del Estado comunal. Y creo que esa es la razón por la cual un hombre como Jagua se le coloca al frente de este proceso, tratando un poco de ver cómo se puede fortalecer esa red clientelar que está conformada por todo lo que son los consejos comunales y las estructuras que se han generado para distribuir recursos hacia abajo, pero hay que ver con cuidado si también detrás de esto no hay una reingeniería de la arquitectura política y se pretende caminar hacia aquel modelo de ordenación política que fue negada en aquel referéndum constitucional que votamos en contra de él, y cuidado si no se está retomando la idea de reordenar eso de cara a las próximas elecciones que Eso es uno de los temas fundamentales que quiero conversar, pero antes quiero agotar otro aspecto, porque la gente se burló del concepto sacudón y se utilizaron todo tipo de calificativos, sobre todo en las redes sociales, para hacer mofa del sacudón. Pero utilizando el ejemplo de las parejas, uno no conoce la relación de una pareja puertas adentro, una cuestión es lo que proyectan puertas afuera. El sacudón obedecería a qué poderes se tocaron, a quienes se movieron, a quienes se le quitó el poder o se le dio más poder. Allí podríamos leer que a puertas adentro sí hubo un verdadero sacudón, porque da la impresión, disculpa, que se cambió para no cambiar nada, porque lo que quítate en esta silla, muévete tú para la otra, etcétera. Más de lo mismo. Sí, los jugadores son los mismos. Evidentemente hay algunos jugadores que han perdido cuotas de poder importantes, como es el caso de Ramírez. Habría que ver si la salida de Ramírez obedece a una salida negociada o obedece a una decisión unilateral de Maduro o de Maduro y otros aliados dentro del gobierno.
pero no sé si, yo creo que la palabra sacudón en este caso correspondía más a generar una expectativa hacia la calle de que estamos haciendo algo, y una forma de generar, de fortalecer esa expectativa es cambiando los jugadores, o por lo menos moviendo algunos jugadores allí para que comprar tiempo y que la gente de alguna manera diga, bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora con estos nuevos jugadores y con esta nueva estructura de gobierno. Pero yo creo que al final del día el sacudón era más una expresión hacia afuera para que de alguna manera generar expectativas, que obedecía a develar algún conflicto interno o algún juego interno allí, porque ellos sí se han cuidado mucho de nunca lavar los trapos sucios hacia la calle, y yo creo que el nombre no tiene ninguna vinculación con las cosas que están pasando adentro, sino con la generación de una expectativa hacia afuera. Salvo el episodio Giordani de reciente data. Quiero, con la siguiente interrogante, enlazar con el tema de Elías Agua. Hace días sale una declaración de la ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó, suegra de Rafael Ramírez, haciendo una exigencia pública que se implementen medidas económicas para salir de la situación en que nos encontramos en el país. Conociendo el personaje, uno sabe que no da puntada sin dedal. O sea, si Hildegard Rondón de Sansó salió a hablar, tenía un motivo. A lo mejor fue mandada por el yerno, a lo mejor forma parte de una estrategia. Si esto es así, podemos leer que hay un divorcio entre quien manejaba la economía, Rafael Ramírez, y la presidencia de la República, porque las medidas económicas urgentes no se están tomando. Puede ser o puede tener una lectura distinta, José Vicente, eso es una posibilidad, pero podría haber una lectura distinta y de alguna manera Ramírez se mantiene en el juego económico pero manejando las relaciones internacionales. No hay que olvidar que Ramírez, como presidente de PDVSA, fue un pésimo gerente. O sea, fue un individuo que básicamente desmontó la industria petrolera nacional. Pero su juego principal siempre fue los convenios internacionales. Y Ramírez es el hombre, sin lugar a dudas, que maneja la relación con China, el hombre que ha manejado la relación con Rusia, el hombre que ha manejado la relación de alguna manera con la banca internacional, con alguna parte de la banca internacional que nos apoya, y como nos hemos enterado por algunas investigaciones que se publicaron recientemente con empresas de lobby como esta francesa, que no recuerdo ahora el nombre, que ha estado involucrado un poco en el tema de la renegociación de la deuda y la emisión de bonos venezolanos y operaciones como la venta de Citgo y cosas de este tipo. Pudiera suceder que a Ramírez ahora se le asigna la responsabilidad puramente internacional de las relaciones de Venezuela para tratar de buscar nuevas fuentes de financiamiento o cerrar algunas negociaciones que están andando, y se deje el manejo económico interno en manos de otros actores, lo cual de alguna manera reduce costos políticos para Ramírez. Alguien podría decir, ¿le quita cuotas de poder? Puede que sí, aunque el hombre que queda frente a PDVSA es el hombre de mayor confianza de Ramírez, pero también pudiera ser que Ramírez, inclusive por decisión propia, prefiera manejar la relación con los financistas internacionales y los negocios internacionales y no quedar dentro del juego interno de tomar las decisiones que van a tener mayor costo político en lo económico. Ahora sí quiero pasar la puerta al tema de Elías Agua. Lo nombran vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial, absolutamente inconstitucional, porque está haciendo una distinción que no permite la Carta Magna y está insistiendo en el tema rechazado en el 2007. Más allá de estas consideraciones, Elías Agua es un hombre de choque, es un hombre hecho en la lucha armada universitaria. ¿Será que lo están ordenando para que establezca grupos de choque a nivel territorial para controlar cualquier tipo de protesta? Eso es una opción. Yo sí creo, de lo que estoy convencido, es que este gobierno tiene especial interés en retomar el tema del Estado comunal. Incluso cuando tú lees con cierto cuidado o relees, por decirlo así, el tema de las 5 revoluciones, tú ves que de alguna manera hay una relación muy estrecha entre unas y otras. Evidentemente la revolución económica es algo que no puedes evitar, pero esa revolución económica de alguna manera trata de vender el discurso de que seguimos montados y profundizando el modelo socialista. Después en la segunda hablamos de la revolución del conocimiento, que más que una revolución del conocimiento es una revolución de la ideologización de las bases sociales. Y eso va a ser un poco la misión, por decirlo así, de todo lo que es el aparato educativo del Estado. Después hablamos de la revolución de las misiones socialistas, la revolución del Estado social, de la política de Estado,
y la revolución del socialismo territorial. Indudablemente, cuando lees estas tres últimas, te das cuenta que están estrechamente vinculadas y esa va a ser la responsabilidad básica de Elías Agua. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad básica? Bueno, yo creo que Chávez, que además era un hombre que sabía leer cuando los tiempos de alguna manera se estaban complicando, tenemos que recordar que Chávez antes de su muerte reclamaba con muchísimo anhelo y con muchísima preocupación el tema de la materialización del Estado comunal y de las comunas. Y también tenemos que recordar que en muchos momentos Castro le reclamó a Chávez, según informaciones que se tienen, el hecho de que Chávez siguiera montado en un sistema político electoral que correspondía a las democracias burguesas. ¿Y por qué? Porque sabía que este modelo se agota, que tú no puedes ganar elecciones eternamente y que la única manera de poder seguir en el juego es cambiando toda la estructura político-electoral. Y creo que hacia allí puede ir el tema. Me quedan menos de 5 minutos, quiero acelerar un poco la conversación e irme más hacia lo pragmático. El presidente Nicolás Maduro está divorciado de la realidad. ¿Puede seguir postergando las medidas económicas? ¿Está en sintonía con lo que está padeciendo el ciudadano? Yo no estoy seguro, José Vicente, que Maduro esté divorciado de la realidad. Yo creo que Maduro es un hombre de grandes limitaciones. Evidentemente su formación no le permite entender a fondo el tipo de decisiones que tienen que ser tomadas. Él no las puede evaluar a motus propio, pero sí hay gente que lo rodea que entiende lo que hay que hacer en un momento dado. El problema es que también se entiende que el costo político de lo que hay que hacer es enorme. Y a eso es a lo que se le tiene muchísimo miedo. Entonces yo creo que de alguna manera hay mucha indecisión, hay mucho temor a que el costo político de las medidas que se deban tomar termine dando al traste con el gobierno. Pero lo que no se puede olvidar es que esta situación económica fue generada por el mismo gobierno. Ellos no son víctimas, ellos generaron esta misma situación y ahora tienen problemas para salir de ella. Entonces no creo que la ignore, lo que creo es que hay mucho miedo a las consecuencias de enderezar una situación que ellos mismos generaron. ¿Y cuáles son las consecuencias de no enderezarla? Voy a poner un ejemplo. La mitad de las clínicas suspendieron las operaciones electivas porque no hay cómo hacerlas. Entonces, si tú le sumas a eso la situación económica del país, la situación de inseguridad, voy a una de las especializaciones de Benigno Alarcón. Vamos a un conflicto. Por más que se busque evitar, por más pacífico que sea el que está en la acera de frente, si te acorralan, llegará un momento en que tú tienes que defenderte de alguna forma. Así es, mira, el país en las actuales circunstancias es inviable y es ingobernable. Y en la medida que el tiempo va pasando, el país será más inviable y los niveles de ingobernabilidad se dispararán de una manera dramática. Yo creo que vamos a tener un último trimestre de año muy complicado, podemos tener un primer trimestre del año que viene tremendamente complicado, posiblemente con un nivel altísimo de protestas sociales, con un nivel altísimo de movilización social, justamente por lo que tú mismo acabas de describir. La escasez continuará, los problemas de divisas continuarán, los insumos de los hospitales sencillamente desaparecerán, como está sucediendo, y vamos a llegar a un punto crítico que es tremendo. Yo creo que el gobierno está en un callejón sin salida, donde si toma las medidas, los costos políticos van a ser enormes, pero si no las toma, sencillamente el país es inviable. Y la impresión que yo tengo es que al final no les va a quedar más remedio que tomarlas y posiblemente se estén preparando para ejercer niveles muy altos de represión en el momento que están tomando estas medidas. ¿El conflicto es inevitable? Yo creo que el conflicto es inevitable. Yo creo que al final del día el conflicto es inevitable y ellos lo que están tratando de hacer es establecer mecanismos de control social para tratar de bajar esa conflictividad. En la medida que tú intervienes a la sociedad a nivel de las comunidades, justamente con esta red de consejos comunales, con esta nueva estructura social, tú puedes tener un mayor control sobre la conflictividad. En la medida en que tienes el aparato represivo, entiéndase militares y policías, totalmente cuadrados contigo, exactamente, el Poder Judicial, tú puedes de alguna manera controlar las consecuencias de esa conflictividad, pero creo que vamos hacia tiempos muy difíciles, sin lugar a dudas. Se me acaba el tiempo, me queda menos de un minuto, quiero hacer una reflexión. Según Benigno Alarcón, ¿esta época histórica es comparable con alguna otra? Y si es comparable con alguna otra, ¿cuál fue la salida que pueda compararse con la que vislumbre que ocurrirá aquí? Mira, yo no soy historiador, pero en lo que he leído y en lo que he visto, yo no recuerdo momentos como esto. Yo creo que estamos viviendo un momento único, pero sí lo pudieras comparar quizás con la situación de otros países. Hay un caso especialmente interesante que invito a la audiencia que lo revise, que es el caso de Ghana,
cuando un señor llamado J.J. Rowling gobernaba Ghana. Él entró en una situación parecida a la de Venezuela, no le quedó más remedio al final que negociar con entidades internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y tomar las medidas que en lo económico tuvo que tomar, y eso permitió de alguna manera incluso una salida honorable a su propio gobierno. ¿Sí? Me quedan apenas 15 segundos. ¿No será que todo lo que está implementando el gobierno es para buscar una situación similar a la Cuba de hace 50 años? Que la clase media, que es la clase que siempre moviliza la opinión pública, emigre de Venezuela y quedarse con el territorio libre para establecer el socialismo lo que quiera. Yo creo que la clase media es relativamente pequeña en Venezuela, José Vicente. Yo creo que eso... Pero es la que genera opinión pública. Sí, pero yo no creo que eso tendría mayor efecto. Yo creo que al final del día el gobierno está perdiendo la capacidad incluso de alimentar, de proteger, de cuidar, de dar servicios médicos y de educativos y de todo tipo a los sectores más necesitados. Entonces yo creo que esa tesis, al final del día, si el gobierno piensa en ella, es absolutamente inviable. Se me acabó el tiempo. ¿Rebeldía en la granja? ¿Rebelión en la granja? Es posible en la medida que el gobierno empiece a colapsar. Muchísimas gracias, Benigno. Benigno Alarcón, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.